Muy buenas noches. Bueno, ahora voy a hablar acerca un tema eh, acerca de la desobediencia del hombre, ¿no? El pecado de nuestros primeros padres terrenales, los cuales todo ser humano nace con ese pecado original, a consecuencia de nuestros primeros padres, ¿no? Pero sabemos que Dios, Dios amoroso, Dios justo, eh, eh, no permitirá que sus criaturas sucumban ante la condenación de la muerte eterna, ¿no? Eh, entonces él ya tiene un plan trazado, ¿no? El cual desde la desobediencia del hombre ya ha venido, eh, ya había ya había planeado esto, el de reconciliarnos, el de rescatarnos, ¿no? De esta condenación, ¿no? Del pecado de nuestros primeros padres, ¿no? Terrenales, que fue Adán y Eva, ¿no? Entonces vamos a hablar cuál era el pecado de, de Eva y Adán, ¿no? Pero para eso vamos a ir al origen de dónde viene de dónde viene este pecado, ¿no? De dónde viene este pecado, el origen de este pecado, ¿no? Que hizo caer a Eva y a Adán. ¿Ok? Para eso vamos a ir al principio, al principal autor, ¿no? De la caída del hombre. ¿Ok? Vamos a... Tengo unos textos, vamos a ir a libro de... El libro de... Vamos a ir a Isaías. El libro de Isaías. Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14, 12 al 15. ¿Ya? Isaías 14, 12 al 15. Dice así. Esto habla acerca, escarnio contra el rey de Babilonia, pero alude también habla aquí acerca de este adversario de Dios, el cual obviamente ha sido creado por Dios, este querubín, ¿no? Lo de la Sagrada Escritura lo describe como querubín, ¿no? Dios ha creado ángeles, pero según la Sagrada Escritura vemos que hay ¿cómo se llama esto? Hay jerarquías, ¿no? Ángeles, que son mensajeros, y la Sagrada Escritura nos habla rangos, ¿no? Por ejemplo, vemos a arcángel, ¿no? Querubín y serafín, ¿ok? Entonces, la Sagrada Escritura nos describe como a Satanás como un querubín, ¿ok? Nos describe que era como un ángel especial, ¿no? Eh, que tenía, se podría decir, era de un alto rango, ¿no? Entonces vamos a ver. En el libro de Isaías 14, 12 al 15 dice lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas, dice, a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, ¿no? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, dice, ¿no? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ok? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, dice, ¿no? Ok. Vamos a ver un detalle aquí. Qué es lo que cometió este querubín, ¿no? ¿Cuál es el pecado que cometió este querubín, ¿no? El cual no, el cual en su soberbia le arrastró a este pecado tan imperdonable, porque Dios no lo perdonó, ¿no? La palabra de Dios nos dice que a los ángeles no lo perdonó.
Más sin embargo a sus criaturas, a los seres humanos, les da la oportunidad de poder reconciliarse con Él, ¿no? Pero a estos ángeles no los perdonó, ¿no? Los motivos no lo dice, pero obviamente creo que si usamos un poco el razonamiento, podemos entender que este ángel, el cual lo vio a su creador y vivió en su reino allá en el cielo, desperdició esto, ¿no? Desperdició todo esto, ese valor que tenía, ¿no? El de ser una creación de Dios y haber estado siempre al lado de Dios, ¿ve? Lo cual fue una ofensa muy grave, un pecado muy grave delante de Dios, ¿no? Y en su corazón dice que no se halló ya arrepentimiento. Entonces Dios conoce lo más profundo del corazón de la persona, el pensamiento, ¿no? Entonces vemos aquí, dice que este querubín, vemos que dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Qué es lo que dice? O sea, este querubín quiso aprovechar, pretendió ser, ¿no? En su soberbia, pretendió ocupar el lugar de Dios. ¿Eh? Pretendió él ser un Dios. Es más, él pretendió quitar el lugar de Dios. Quería él recibir la adoración, la exaltación, la alabanza, todo, el honor, la honra, la gloria, ¿no? Él quería ser Dios. ¿Eh? Entonces, ese es el pecado que él cometió en el cielo, ¿no? ¿Eh? Dice que él pretendió: levantaré mi trono, dice, en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dice. Al cielo, dice, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, dice, ¿no? Y seré semejante al Altísimo, dice. ¿Ah? Más derribado, dice, fue hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Ok? Ese es el pecado de Satanás. Pretender, quiso él ocupar el lugar de Dios, quiso él ocupar el trono de Dios, y quiso él ser Dios, el quien recibiera la adoración, la exaltación, el honor, la honra, la alabanza, todo. Él quiso ser Dios. Él quiso ser Dios. ¿Eh? Entonces ahora vamos a otro texto bíblico, en Ezequiel, ¿no? En Ezequiel 28:12, ¿no? Ezequiel 28:12 dice lo siguiente: 28:12 al 19, vamos a leerlo hasta donde veamos que sea suficiente, ¿no? Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey Tiro, ¿no? Esto está hablando acerca de, está aludiendo también a este querubín, ¿no? ¿Ah? Que habla acerca de profecías contra Tiro, contra el rey Tiro, ¿no? De Tiro. Entonces, pero acá nos habla también, nos alude acerca de este querubín, ¿no? Ezequiel 28:12, ¿no? Dice: hijo de hombre, levanta, dice, endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, dice. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, dice, ¿no? Y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, ¿no? Tú, querubín, dice, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, dice, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, dice, ¿no? Perfecto eras, dice, en todos tus caminos, ¿no? Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, dice, ¿no? ¿Ah? Hasta que se halló en ti maldad. ¿Ah? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad,
y pecaste, dice. Pero lo que yo te pero lo que yo te eché, dice, del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, dice, ¿no? Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad, dice, de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues, dice, ¿no? Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran, dice. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, este querubín, ¿no? Cometió un grave pecado, ¿no? El de pretender ser un Dios. Dice que era perfecto, dice, en todos sus caminos, era una creación perfecta, ¿no? Hasta que se halló en él, dice, maldad, ¿no? Maldad, ¿ah? Eh, iniquidad, pecó, ¿eh? Pretendió ser, ocupar el lugar de Dios, por eso dice, por eso presento en Isaías 14, 12 al 15 y Ezequiel 28, 12 al 19. Muy bien, después de haber visto el origen de este pensamiento a raíz de su soberbia, de su corazón, de este querubín, el cual pretendió ocupar el lugar de Dios, él quiso ser un Dios. Entonces, como vemos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? El que fue echado, dice, ¿no? Fue echado, ¿no? Del cielo, ¿no? Y dice que descendió a la tierra con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Este querubín, por ejemplo, desde el principio, ¿qué es lo que hizo? Muy bien, fue, fue a Edén, donde estaba Adán y Eva, ¿y qué es lo que hizo? Esa misma intención, ese mismo deseo, ese mismo pecado, ¿no? Sedujo a Eva para que pueda caer en pecado. El de codiciar lo que es la sabiduría de Dios para pretender ser un Dios, ¿no? Y vemos que Satanás, del mismo modo, ha venido obrando desde el principio, seduciendo a hombres para proclamarse Dios, para creerse ser un Dios. De esta manera, Satanás eh, quiere arrastrar a toda la humanidad a que no sea salvo, ¿no? Y quiere recibir la adoración por medio de estos hombres y también por medio de falsas enseñanzas, ¿no? Donde, por ejemplo, trae enseñanzas incluso usando la palabra de Dios, ¿no? Introduciendo herejía, en el cual vemos, por ejemplo, la idolatría, por ejemplo, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, una de los más grandes idólatras, ¿no? Que veneran santos de Dios que ya están muertos, ¿no? A María, por ejemplo, ¿no? Incluso esculturas mismas de Cristo Jesús, ¿no? ¿Ve? Entonces, vamos a ver esto, esa misma intención, ese mismo pecado es lo que hace caer a Eva, ¿ok? Veámoslo. Mira lo que dice en la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre. Está en Génesis 3, capítulo 3, ¿no? En adelante. Mira lo que dice. Dice, sabemos que Dios, al crear al hombre, puso nos habla de un árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que habla en cuanto a conocimiento, sabiduría, ¿no? Y el árbol de la vida, habla, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a ver cuál ha sido el pecado de el hombre, ¿no? Por ahí he escuchado algunos que dicen que el pecado del hombre, ¿no? Dice, un momento. Entonces, bueno, algunos por ahí he escuchado que dice que el pecado, hay han recibido muchas enseñanzas que no son bíblicas. Dicen que, ¿no?
el pecado del hombre, algunos dicen que es el haber tenido relaciones sexuales con este querubín, con la serpiente, ¿no? Eh, bueno, y tantos otros engaños, ¿no? Que no tienen nada que ver con la Sagrada Escritura. Pero aquí vamos a demostrar que la verdad, conforme a las Sagradas Escrituras, ¿no? Sin quitar ni aumentar. Entonces, dice así, ya hemos leído el pecado, cuál fue el pecado de este querubín, ¿no? De Satanás, ¿no? El cual arrastró también a la tercera parte de los ángeles, ¿no? Hemos visto que el pecado de este querubín fue el pretender ocupar el lugar de Dios, el querer quitarle a Dios su trono para él sentarse y él ser adorado, él ser un Dios, ¿no? Entonces vamos a ver que este mismo pecado es el cual hace caer a Eva y Eva a Adán. Mira lo que dice. Pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿no? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis, dice, ¿no? Eh, entonces la serpiente dijo a la mujer, miremos detenidamente, mira la astucia de este querubín, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que es el mismo pecado que él cometió en el cielo, el de pretender ser un Dios, seduce también a Eva, el de pretender codiciar ese árbol de la ciencia del bien y del mal que es sabiduría. Pero sabiduría ¿para qué? Para querer también ellos ser un Dios, así como lo hizo Satanás. ¿Ok? Dice así, no moriréis, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, dice, ¿no? Y seréis como, escuchen, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Eh? Y vio la mujer que el árbol era bueno, dice, para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, ¿no? Entonces, esto da a entender acerca que es el mismo pecado que este querubín cometió, el de pretender ser un Dios, el de codiciar esa sabiduría para querer ser un Dios. ¿Eh? Entonces dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, dice, serán abiertos vuestros ojos como los tienta, ¿no? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, dice, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Eh? Ese es el pecado. Ese es el pecado que cometió a Eva y Adán, seducido por este querubín que también pretendió ser un Dios. Y este querubín es el que viene seduciendo desde la antigüedad a muchos hombres para pretender ser un Dios. Por eso es que hay muchos dioses. Los egipcios, hay egipcios que se han autonombrado dioses menores, dioses mayores y así sucesivamente. Y los más adoradores de dioses paganos han sido los romanos, ¿no? Y otros imperios. Así es sencillo. Entonces, a eso se debe cuando dice, ¿no? Cuando dice entonces, cuando dice, por ejemplo, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, dice, ¿no? ¿A qué se refiere? Si vemos en el libro en el libro de Génesis, capítulo 2, dice, y Dios creó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, que está refiriéndose a sus ángeles. Antes de crear al hombre, Dios ya había creado a sus ángeles. Y sus ángeles no los creó a que se reproduzcan, sino creó un vasto ejército de ángeles, ¿no? Por eso hay un texto bíblico, dice que seremos como los ángeles, ni se casarán, ni se darán en casamiento, ¿no? Porque ellos no se reproducen,
¿no? Sino que ellos fueron creados un vasto ejército de ángeles, ¿no? ¿No? Lo cual la tercera parte fueron arrastrados por este querubín, ¿no? Se rebelaron contra su creador. ¿Ve? Por eso dice, entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros? ¿Qué cosa dice? He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo, ¿no? Dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Eh? ¿Qué es lo que dice qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo aquí? No moriréis, sino que sabe Dios, dice que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, dice, ¿no? Sabiendo, ¿qué cosa? Sabiendo, sabiendo el bien y el mal. Entonces, a eso se refiere. Todos los ángeles sabían acerca de este conocimiento, pero no codiciaban esta sabiduría de este conocimiento de la ciencia del bien y del mal para pretender ser un Dios, ¿no? Entonces, pero este querubín fue quien codició esa sabiduría de la ciencia del bien y del mal para pretender ocupar el lugar de Dios, ¿no? Y entonces del mismo modo hizo caer a Eva y a Adán. Entonces por eso, a eso se refiere. He aquí el hombre es como uno de nosotros, porque Dios estaba acompañado con su ejército de ángeles, ¿no? Entonces dice, he aquí el hombre llegó a ser como uno de nosotros, sabiendo, dice qué cosa, sabiendo el bien y el mal. Dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dice, ¿ve? Bueno, eso por eso yo voy a ir hablando por partes, temas por temas, ¿no? Entonces aquí está claro. Y de aquí también este texto, justamente este texto voy a también tocar más adelante para poder dar otro tema acerca de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Si son tres personas divinas, como dicen algunos otros, un Dios, ¿no? Y justamente estos textos son los que lo usan como argumento, ¿no? Bueno, eso es un tema aparte, eso lo voy a tocar luego. Bueno, eso es todo y estaré luego presentando más temas de la palabra de Dios. Bueno, que tengan una excelente noche.